que ella fue abusada por el tío del furgón. Y lo más fuerte quizás, Michael, no sé si estás de acuerdo conmigo, ella tenía 9 años solamente, sí. Pero además que esto, sus padres no lo sabían, se enteraron por la tele, igual que todos nosotros. Se enteraron hasta el viernes en la noche, justamente. Ella confesó una situación que no le había contado a su familia, no le había contado a sus padres, por supuesto no la había hecho pública antes, y cuando tenía 9 años, ella contaba que el tío del furgón siempre la hacía sentarse adelante, en el asiento al lado. Y ella se sentaba, era una niña, y el tío lo hacía con la única finalidad de poder empezar a tocarla por bajo el jumper. O sea, imagínate la escena asquerosa, una escena que ella tuvo que aguantar durante mucho tiempo, en un periodo en el cual, claro, ella no entendía mucho qué es lo que pasaba. O sea, hasta ahora ella dijo una frase que me quedó muy grabada en PH, dijo, él hoy día tendría que estar preso. Él tendría que estar detenido. Pero claro, yo no lo conté, no entendía, solamente era este tío que tiene un rol de autoridad también para las personas que transitan en esos furgones escolares, que una persona mayor, que claro, que la empezaba a tocar. ¿Qué pruebas también tenía ella para eso en ese momento? O sea, son todos los cuestionamientos y los dolores que acompañaron por años a Francisca. Vamos a ir a un completísimo informe. Conversamos con una experta, Carmen Luz Sea, quien nos habla sobre cómo hay que reaccionar en casos como este. Vamos. Creo que esto nunca lo he contado en televisión, ni a mis papás, me parece. Con estas palabras comenzó relatando Fran Undurraga una de las experiencias más fuertes que ha vivido en su vida, donde la modelo contó sobre un episodio donde sufrió de abuso sexual a los 9 años. Yo me iba del colegio a la casa en un furgón escolar y siempre el tío me hacía sentar adelante. Me sentaba al lado de él para tocarme las piernas debajo del jumper. Ahora ya de grande que tengo conciencia de esto, me doy cuenta que este tipo ahora debería estar preso. ¿Cómo le toca las piernas a una niñita de 9 años que ni siquiera se ha desarrollado? Y esto no es algo nuevo. Lamentablemente ya hemos visto bastantes casos de este tipo, donde los niños son víctimas de sujetos que abusan de su inocencia y por miedo prefieren callar. ¿Nunca se lo contaste a tu familia? No, quizá vergüenza, no quería que mi papá me retara. Fuimos donde la psicóloga Carmen Luz para que nos explicara un poco por qué es que la modelo y quizá cuántas personas más prefieren guardarse este tema que contárselo a sus padres. Sí, fíjate que es muy común porque a los niños, al igual que a las mujeres que son violentadas, les da vergüenza. Porque hay un sentimiento que es como libidinal, los erotiza. Entonces eso para ellos y en familias todavía que son más conservadoras, es como feo, es como pecado, es como que no se debe hacer. No es una situación fácil de vivir y muchos no sabrían qué hacer ni cómo reaccionar en una situación como esta, ya que al no haber maltrato físico no se le toma como delito. Todas estas vulneraciones en que están expuestos los niños, en que son toqueteados, manoseados, incluso inducidos, son denunciables, porque se hace con niños que tú les despiertas una como que le viralizas una cuestión que es sexual que ellos no tenían a flor de piel. Para Fran Undurraga, esta experiencia la marcó para toda la vida. Hay ciertos temas en tu vida que uno prefiere bloquear. ¿Qué remedio tiene que yo cuente ahora esto? No recuerdo ni el nombre del sujeto. Ojalá que él se acuerde y me esté viendo. Es un hijo de p***. Bueno, ahí tú tienes el recuerdo de la Fran Undurraga. Claro. En que el recuerdo queda en forma permanente como especie de trauma. Hay algo no resuelto, hay algo que despertó su inocencia, hay algo que irrumpió en su vida lúdica, hay algo que cortó los juegos infantiles, que cortó la sensación de niñez. Hay mucha gente que ha tenido que hacer psicoterapia por esto, porque en realidad
de repente hay gente que es más sensible, es más vulnerable y que tiene que solucionar este problema para seguir viviendo. Casos como estos siempre son buenos tocarlos en pantalla y mostrar que a cualquiera le puede pasar. Fran, de parte de Intrusos, te felicitamos por ser tan valiente y fuerte como para contar un episodio como este. Ay, lo más terrible es saber que esto es una historia común. Yo creo que, Sí. lamentablemente, o sea, es una historia que muchas niñas en especial y también muchos niños vivieron en sus vidas. Es tremendo, y que ella se haya quedado callada es justamente síntoma de lo que está explicando ahí la experta, ¿no? Del miedo, de la vergüenza que te generan estas personas. Hace muy pocos días estaba viendo un reportaje en las noticias donde contaban un caso muy parecido de un como chofer de una furgón infantil, de un jardín infantil. Sí, saltó con la auxiliar. Claro, y ¿sabes cómo se dieron cuenta? Una mamá contaba que iban pasando por una casa y le dice, mira, esta es la casa del tío del furgón. Y le dice, ¿por qué tú conoces la casa del tío del furgón? Claro, No, es que nos trae para acá. Y nos Y hace ahí meternos empezaron a contar el relato, la historia, y contaron que llevaba a los niños para allá, pero porque un niño cuenta que conoce la casa, porque De pasan por manera frente de la inocente. casa, pero se dan cuenta de una red tremenda, de un montón de niños que tuvieron que pasar por esto. No, lo encuentro terrible, y me acuerdo que veo la imagen de estas mamás que le estaban rompiendo el furgón. Y fueron al jardín también a hacer lo mismo. Claro, y uno dice ya, no hay que tomar las cosas con las propias manos y todo, pero pucha que las entiendo. Sí. ¿Sabes qué, Ale? A mí me llama la atención porque yo lo vi ahí ese día, no tuve viernes, parece, no. Me enganchó mucho el programa, además por la forma en que se hace. Me llamó la atención que solo la Fran hablara, pero estoy segura que cada uno de nosotros ha vivido alguna vez algún tipo de abuso cuando fuimos chicos. O sea, no me cabe la menor duda, tanto nosotras las mujeres como los hombres. Y yo creo que Fran fue la más valiente, y es difícil. Yo creo que nunca en mi vida podría contar algún tipo de cosa que me pasó bien íntima cuando chica, porque es revictimizarse, es revivirlo, es doloroso. Pero estoy segura que en ese panel todos vivieron algún tipo de abuso. Quizás todos ella lo hemos vivido. se atrevió porque también fue una persona de su entorno, porque generalmente, y eso es lo que más duele, son personas del entorno. Sí. En este caso fue una persona de su entorno, pero no directo. No es un familiar, por decirlo de alguna manera. Contar esto y decir que fue un familiar tuyo, también le hace dolor a otra parte de tu familia, daña a toda la familia, a tus tíos que a lo mejor no tenían nada que ver, a tu abuelo, qué sé yo. Yo creo que, y hace hartos años se viene conversando que debería existir como una especie de lista nacional de personas que han sido acusadas por temas de abuso, y muchas organizaciones están detrás de que se logre esto. No se ha logrado, lamentablemente, pero unido a eso me parece... Se supone que tú podís meterte y saber. Sí, pero no 100%, claro, no 100%. Claro, ese es el problema, porque en ese no 100% hay muchos baches donde muchos no están. Claro. Y yo creo que el paso debiera ser previo, o sea, más acucioso aún previamente, y las personas que van a trabajar con niños pasar por diversos exámenes psicológicos que confirmen que en ningún rasgo de su proceso psicológico puede tener alguna cercanía que no sea estrictamente laboral con una persona que te está pagando un servicio, en este caso el furgón, o a quien tú le estás pagando el servicio para que te cuide a un menor. Porque hablamos de esto de la violencia, del abuso que fue Fran Undurraga, pero también hay mujeres que cuidan a niños en las casas y les pegan, y si los papás no tienen cámara no los ven. Entonces yo creo que ahí hay un error, porque todavía se ve la infancia como, son niños, como que todavía no hay una regulación real. Además, es muy loco eso lo que tú dices, porque en vez de estar protegiendo a quienes más deberíamos proteger, los niños son los más indefensos. Sí, pues. Pero además, en la indefensión máxima, las leyes no los protegen. No, y además en el caso de los furgones escolares, a diferencia de las personas que van a cuidar niños, supuestamente existe un padrón donde están justamente integrados las personas en los furgones escolares. De hecho, en muchos colegios dicen, oye, tomen furgón solamente con los que tienen, están registrados en el colegio, los que son como autorizados, entre comillas. Pero ni siquiera eso te da ningún tipo de seguridad al momento seguridad al frente del volante. Si bien no son familiares, como decía la Ale, son personas que representan cierto poder que sí generan un lazo afectivo con los niños.
porque son los que te llevan al colegio, Exacto. los que te llevan a la casa, van haciendo, hay muchos tíos de furgón que van haciendo como, van cantando para entretener a los niños, Sí. hay niños de muy pequeños que están en el furgón, entonces es súper complejo. Y es complejo el entender cómo, dónde y por qué se encuentra el minuto para poder hablar y para alguna forma cerrar ese ciclo. Me quedé pensando en lo que decía la Cata y probablemente yo comparto lo que tú dices, pero tal vez Francisca era la única que en ese minuto tenía la capacidad de cerrar un ciclo que yo no dudo que la tiene que haber atormentado, si bien no todos los días, constantemente. Probablemente Francisca Undurraga, cada vez que veía un furgón amarillo, una furgoneta yendo al colegio, revivía constantemente lo que ella sentía cuando se sentaba en ese asiento y la empezaban a tocar. Y el entender que eso no fue su culpa, que ella no le generó algo, el entender que estos años de silencio, tal vez para proteger a su familia, tal vez por vergüenza, en algún minuto tenían que terminar. Y ella escogió el modelo televisivo que a mí cada vez me molesta menos. En algún minuto yo sentía que el hacer terapia por la tele no era tan sano. Pero yo siento que ahora no solamente es una terapia, sino que es un decirle a muchas niñas, a lo mejor no de 9, a lo mejor de 12 que están viendo este programa, No, ¿sabéis qué? ¿Sabéis qué? Habla. Yo tengo un caso ahora que me estaban escribiendo, no voy a decir el nombre, que me decían, me pasó exactamente lo mismo, con la diferencia que yo le conté de inmediato a mi mamá. Y ese tío del furgón, a los 2 días, no estaba más en el colegio. ¿Cachai? O sea, eso no es una crítica a la Fran, pero en el fondo siento que la Fran lo dice para poder decirle al resto de las niñas, chiquillas, hablen, porque no son las únicas y no es su culpa. Pero es que sabes Pero hay que también entenderlo también. Sin Ese es duda. el tema. Y a esa edad es difícil entenderlo. O sea, a esa edad no hay primer beso de verdad, no hay un contacto con la sexualidad. Pero es que hay otra cosa que quería decirte, que a lo mejor ella ni siquiera conscientemente se daba cuenta de lo que le generaba. Claro. Es muy probable que haber visto un furgón amarillo, como decías tú, le generara algo en su cuerpo. Y a lo mejor no sabía por qué. Pero no sabía por qué. Toda la razón. Porque muchas veces tú bloqueas y con los años recién es que empiezas a darte cuenta de lo que viviste y se te aparecen las imágenes y te acuerdas de todo. Y es más terrible aún porque ¿qué sacáis con contarlo? ¿Cachai? O sea, lo más que puede pasar es eso, lo que está diciendo Francisca, para que otros niños y a muchos papás tengamos cuidado, tengamos siempre cuidado con ese tipo de cosas. Que hay que denunciar siempre, porque quizás ahí la lista podría correr. Sí. Como hay un vacío, porque como no nos atrevemos a denunciar, pucha, ¿cómo se van a encontrar entonces los responsables? Claro, pero ya no sabemos si esa persona incluso está ni siquiera viva. No tenemos idea, ya ni siquiera se acuerda cómo se llama, imagínate. O sea, de verdad, muy complejo todo lo que estamos conversando, pero son temas que son de esta sociedad y que por eso mismo nos gusta visibilizar y debatir acá en Intrusos.